Hola Claudia, es un placer. Ecco. Dimmi. No, 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 parla pure, scusa. Ah, hola Claudio, es un placer hablar contigo. Quería profundizar con usted el tema de la teoría de la dependencia, desfortunadamente poco conocido en Italia. Además de esto, la situación política de América Latina y su país en particular. Bueno, muy bien. Cuando quieran empezamos la conversación. Díganme, ¿quieren Bien, empezar ya? Didi. Ok. Em, Empecemos por el primero. Comencemos con la primera pregunta. Bueno, Mm, eh, mm, Profesor Katz, usted es uno de los exponentes más importantes de la teoría de la dependencia en América Latina. ¿Cómo es útil esa escuela económica para comprender el funcionamiento del capitalismo actual a escala global? bueno, la teoría de la dependencia fue una concepción que se desarrolló en los años 70 en América Latina y explicaba el subdesarrollo de la región por la inserción internacional dependiente que teníamos. Esta teoría fue muy retomada en los últimos años para explicar cómo el neoliberalismo actualizó en forma dramática la dependencia de América Latina en todos los planos. El neoliberalismo acentuó la primarización de nuestras economías, la dependencia de cultivos básicos de exportación, profundizó el retroceso industrial de toda nuestra región, agravó el endeudamiento externo y el papel del Fondo Monetario en la auditoría de las finanzas latinoamericanas y también acentuó las crisis de nuestra región, tanto las determinadas por causas externas, comerciales, financieras, como internas, derivadas del reducido poder adquisitivo de la población. Y también la teoría de la dependencia ha servido para explicar el acrecentamiento de la desigualdad en América Latina y otros aspectos como los aspectos políticos, el papel que tiene la dominación imperial estadounidense en la región, y la teoría ha servido también para estudiar nuevos procesos políticos derechistas con características fascistas o semifascistas en Brasil, haciendo una comparación con las dictaduras que eran el tema de la teoría de la dependencia en los años 60 y en los años 70. La teoría ha sido muy útil también para el análisis de situaciones periféricas en otras regiones. Por ejemplo, en Europa ha sido estudiada por economistas de Grecia para explicar la situación especial de esa región, los lazos de dependencia con las economías centrales de Europa. Por lo tanto, es una teoría muy útil hoy para explicar la crisis en las regiones periféricas. Yo creo Eh, que una de las... Sí, perdón. Existe una fuerte correlación con el estudio del neodesarrollismo. Claro, claro. Ha permitido, la teoría de dependencia ha permitido también interpretar distintos modelos económicos de América Latina, no solo la crítica al neoliberalismo, sino también formas de neodesarrollismo que intentan mayor regulación del Estado,
de la economía, cierta recuperación industrial, pero la teoría de la dependencia ha señalado los límites que han tenido estos procesos económicos, especialmente en la década pasada, en los casos de Brasil, en los casos de Argentina, en los casos de Ecuador. Yo también querría añadir que para explicar el capitalismo global hoy no alcanza con la teoría de la dependencia, de ninguna manera. Esta es una teoría que ha confluido con otras concepciones marxistas para explicar el capitalismo globalizado, financiarizado, precarizador, digital, desigual de la actualidad. Y esta confluencia con otras teorías nos permite explicar gran parte de la crisis contemporánea con otros conceptos. El concepto de globalización productiva, que nos explica, por ejemplo, las diferencias que existen en distintas regiones del mundo en su inserción en el mercado mundial. ¿Prefiere usar la teoría solo para explicar formas periféricas de capitalismo? La teoría marxista de la dependencia es para estudiar esencialmente situaciones de dependencia, es decir, de países periféricos, de América Latina, de Europa, de Asia, de Oriente. Para explicar la realidad del capitalismo global debe confluir con otras teorías. Por ejemplo, la teoría del desarrollo desigual y combinado, que nos explica, por ejemplo, por qué China ganó espacios importantes en el sistema mundial actual en desmedro de las potencias tradicionales, o teorías de la financiarización, que nos explican el peso de las actividades improductivas, la gravitación de los bancos, el peso de la especulación financiera en el capitalismo contemporáneo. Un regreso a Argiri y el intercambio desigual, entonces. Sí, sí. Bueno, siempre hubo un diálogo muy intenso de la teoría de la dependencia con distintos exponentes de la teoría del sistema mundial, especialmente con Wallerstein y también con Arrighi. Tanto Dos Santos, Teotonio Dos Santos, como Rui Mauro Marini tenían un diálogo especialmente intenso con Wallerstein y probablemente en menor medida también con Arrighi. Yo creo que hay muchos puntos en común, muchos elementos de sintonía, especialmente en la idea común que el mundo capitalista es un mundo estratificado, donde hay un centro, hay una semiperiferia y hay una periferia, y opera a escala global mediante transferencias de valor de los países periféricos al centro y cambios. Arrighi estudió muy detalladamente cómo mutaban, cómo cambiaban las distintas situaciones de los países en el sistema mundial, y esto es muy útil, por ejemplo, con los ciclos de acumulación, Claro, Arrighi. Pienso, por ejemplo, en la idea de la China del desarrollo natural de este país, en su último libro. Sí, exacto. Especialmente en la teoría de los ciclos sistémicos de acumulación y en el análisis, el último que hizo Arrighi, de Adam Smith el Pekín, ya un estudio específico del desarrollo de China y del lugar de China. Yo creo que el punto de confluencia de la teoría del sistema mundial y de la teoría de la dependencia, un punto muy importante, es la respuesta a la pregunta de por qué la dependencia se acentuó en América Latina, mientras que en Asia, en las viejas periferias de Asia, Corea del Sur, Singapur, los que eran países periféricos de Asia, modificaron su situación. Y hoy en América Latina mantiene su viejo estatus periférico y esas regiones ya no mantienen
la inserción que tenían en otra época. Esto ha cambiado porque se modificaron las transferencias internacionales de valor en un nuevo escenario de globalización productiva y nueva división del trabajo. Me recuerda la forma en que Amin desarrolla la teoría con la teoría de la desconexión. Sí, bueno, Samir Amin fue un exponente no latinoamericano, quizás el principal exponente no latinoamericano de la teoría de la dependencia. Él desarrolló la misma concepción, exactamente la misma concepción, pero aplicada a los países de África y Asia, a ciertos países de mediano desarrollo industrial de África y Asia. Él analizó las singularidades que tenían estos países en comparación con América Latina, y Samir Amin no solo estudió las formas específicas del intercambio desigual, sino que además desarrolló un concepto muy afín a la teoría de la dependencia, que es el concepto de desconexión. La idea de Amin era que los países periféricos necesitan transitar una etapa de divorcio con el mercado mundial capitalista para tener un desarrollo interior, un desarrollo sustentable, autosustentado internamente, que les permita romper con el drenaje de plusvalía y de renta que sufre la periferia y que impide su desarrollo. En Samir Amin la desconexión está concebida como un periodo de transición al socialismo. No es un concepto neodesarrollista, no es una idea de capitalismo nacional, no es un modelo de capitalismo heterodoxo. Está pensado como una fase de desenvolvimiento de la periferia en la transición hacia un modo de producción socialista. Esta idea se retoma en Italia como una forma de salir de la Unión Europea. Vasapollo lo desarrolló, se llama Alba Euromediterránea. ¿La conoces? Sí, lo conozco a Vasapollo. Sí, no en detalle la teoría, simplemente muy en general. Me parece, por lo que yo he dialogado con algunos compañeros, no de Italia, pero de Grecia, plantean, entiendo yo, una idea semejante, que es una ruptura con el nexo de estos países con la Unión Europea, que implica una atadura tanto financiera como monetaria al euro, que supone transferencias permanentes de valor de estos países al centro de acumulación europeo, que es Alemania, el Banco Central Europeo, y ese modelo neoliberal que impone para todo el viejo continente. Pero sobre Europa no me atrevo a emitir opiniones. Hace algún tiempo también leí su confrontación con Osorio sobre el subimperialismo. ¿Qué críticas por este concepto de Rui Mauro Marini? Bueno, con Osorio hemos dialogado sobre el tema del subimperialismo. Jaime Osorio es un gran exponente también de la teoría marxista de la dependencia, y nosotros tenemos algunas divergencias compartiendo el mismo concepto. Son puntos de vista distintos al interior de una misma escuela. Por eso, más que una polémica, es un diálogo entre compañeros que observamos los problemas del capitalismo dependiente con una mirada bastante semejante. La diferencia principal radica en cómo aplicar hoy el concepto de subimperialismo. Porque en los años 60 Marini le daba a este concepto dos sentidos. El imperialismo, por un lado, tenía un sentido económico,
que era la existencia en Brasil de corporaciones y empresas brasileñas autónomas, asociadas pero autónomas del gran capital imperial estadounidense, y que se expandían hacia otros países de la región. Y para Manini su imperialismo también era la existencia de un modelo político y militar, sobre todo militar, ejercido por una dictadura para hacer valer el expansionismo brasileño dentro de la propia región sudamericana. Bueno, yo creo que este concepto hoy debe ser ajustado a la nueva realidad. Brasil difícilmente pueda ser visto hoy como un país imperialista, subimperialista, desde el punto de vista geopolítico y militar. No es Turquía, no es la India, no ejerce una acción bélica directa en su entorno fronterizo, y desde el punto de vista económico ha perdido la relevancia que tenía en los años 60 y ya no ocupa, por ejemplo, el papel que tiene Corea del Sur. Entonces, a mí me parece más interesante subdividir el concepto, hablar de semiperiferias económicas y subimperialismos geopolíticos militares. Y me parece que ni siquiera en la agricultura. No, son temas distintos porque las empresas brasileñas tienen una relevancia importante en Sudamérica. Por ejemplo, en la agricultura, empresas brasileñas tienen un peso enorme en Paraguay, en Bolivia, en el cultivo de la soja. Pienso a Vale. ¿Cómo? Pienso a Vale. ¿A Vale? No entiendo. ¿Cómo? La industria minera, Vale. Ah, en Vale, sí, Vale. Sí, ok, en la industria minera también, en otros, en el sectores frigoríficos, en el petróleo, Petrobras. pero por ejemplo, México tiene empresas transnacionales en toda la región tan o más importantes que Brasil. Y a nadie se le ocurriría señalar que México es un país subimperialista. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir el concepto. La presencia de empresas transnacionales que en América Latina se llaman las multilatinas, de origen mexicano, argentino, brasileño, no implica que el país tenga una política subimperial. El concepto subimperial tiene que ver con lo militar. Por ejemplo, Turquía es un típico ejemplo de una potencia subimperial. Su ejército actúa activamente. Libia y Siria es un subimperialismo. Exacto. En América Latina no hay un correlato equivalente. Por ejemplo, a Obrador le gustaría ayudar al desarrollo de América Central. ¿A quién? A Obrador. Obrador, sí. Bueno, sí, claro. Bueno, López Obrador ya es más complejo, porque López Obrador ya es una expresión de las nuevas corrientes del progresismo en América Latina. El populismo de izquierda. Bueno, a mí no me gusta mucho el concepto de populismo, ¿no? Nunca me Todos gustó. peronistas. Claro, no creo que sea un concepto muy acertado. Primero que lo usan mucho la derecha y el neoliberalismo para desprestigiar los movimientos populares. Es como lo usan como un término peyorativo, despectivo. Populista para ellos es un demagogo, un caudillo, un irresponsable, y lo contraponen con la seriedad republicana de los liberales. Yo no acepto, no comparto esa distinción, me parece que es completamente superficial.
A mí me parece que lo que hay son movimientos populares y gobiernos populares. Y Ah, esos movimientos populares y gobiernos populares tienen raíces en la historia de nuestra región. Perón, por ejemplo, Perón, no sé mucho al respecto, pero en Argentina permitió a los trabajadores ingresar a la política. Eh, Bueno, Perón o otros exponentes del mismo tipo es lo que nosotros denominamos un líder popular que estuvo muy conectado con lo que se llamó el nacionalismo tradicional de los años 50 y 60, que era un nacionalismo más bien conservador, un eh, nacionalismo, perdón. nacionalismo del proyecto de Bandú, de Bangú. Claro, sí, sí. Era un nacionalismo no tan radical como Bandung, digamos, ¿no? Era un poco más moderado. Era muy crítico de Estados Unidos, muy independiente de Estados Unidos, pero muy distanciado y muy hostil a cualquier proyecto socialista. En ese sentido, en América Latina ha habido dos tipos de nacionalismos. Un nacionalismo muy enemistado con el socialismo, Perón, por ejemplo, Getulio Vargas, por ejemplo, y un Gaitán, tipo de nacionalismo. ¿Cómo? Gaitán, en Colombia. Claro. Y Gaitán, en cambio, quizás ya es más de otro tipo. Es los líderes nacionalistas que son simpatizantes o convergentes con el socialismo. Y ahí sí es una larga lista, esta que ha permitido la confluencia de nacionalismo y socialismo. El caso contemporáneo más importante es el de Chávez. Ujú. Pero Fidel Castro en su origen también era esta confluencia de nacionalismo con socialismo. Eh, como referencia histórica para entender la historia de América Latina, ¿crees que es útil recurrir a las obras de Sergio Bagú? Sergio Bagú, Sí. bueno, eh, es muy controvertido el pensamiento histórico de Bagú, porque la visión de Bagú es una visión eh, afín a la idea que desde su inicio América Latina fue una sociedad capitalista, desde el propio momento de la conquista europea, de la llegada de los españoles, América Latina constituyó formas de capitalismo mercantil, de capitalismo comercial, y esa es una visión que tuvo muchos exponentes, por ejemplo, André Gunder Frank fue uno de los teóricos de esta idea, que es una idea muy discutible. La otra concepción, yo la veo con más simpatía, la concepción que se emparenta con los estudios de la escuela de Robert Brenner, de Ellen Naismith Wood, eh, entiende más bien que el capitalismo tuvo un origen mucho más tardío, no en el siglo XV o XVI, sino en el siglo XVIII o XIX, y que por lo tanto las formas históricas de América Latina hasta el siglo XIX fueron formas precapitalistas. Ujú. Yo veo con más consistencia la idea de modos de producción esclavistas o tributarios o nítidamente precapitalistas. El comunismo primitivo de los indios, como los incas en Bueno, Perú. claro, también podría integrarse la existencia de variados modos de producción que lo que tenían de singular es justamente esta combinación, esta fusión, esta combinación de distintas modalidades. Es lo que en una época se llamó formaciones económico-sociales.
que es una convergencia, una mixtura de distintos modos de producción, que combina capitalismo, esclavismo, formas tributarias. Yo creo que este patrón analítico es más enriquecedor que la mirada más lineal de una especie de transcapitalismo vigente en América Latina desde hace 5 siglos. También vemos estos en las diversas relaciones de producción que conforman el capitalismo. Le piezas de el trabajo acótimo y Apple, ya la gig economy y Apple. Ahí me perdí, no terminé de... Ahí, no estoy seguro si te entendí. Mm, Sì, prego, gli volevo dire il lavoro a Cottimo che convive con la Apple. ok, precisamente, aspetta, solo questo. Sì, ti volevo dire che ci sono diversi rapporti di produzione nel capitalismo e convive l'ingegnere informatico con il lavoratore a Cottimo di Just Eat o della gig economy. Sí, bueno, que hay diferentes maneras de producción y que conviven, por ejemplo, el laborador de Just Eat, el informático y la gig economy. ¿En la actualidad o en el pasado? En la Ahora, actualidad. Ah, sí, es así. Bueno, justamente América Latina es un caso extremo de esta mixtura de formas modernas y formas muy atrasadas de producción dentro de una misma sociedad. En cualquier país latinoamericano es muy fácil observar metrópolis, centros metropolitanos que reúnen actividades informáticas del 5G de la última generación y a pocos kilómetros de esos centros grandes extensiones de tierra con actividades agrarias muy primitivas o trabajadores informales que actúan y se desarrollan con formas muy precarizadas de trabajo. El problema central de América Latina el es eso. concepto de sobreexplotación de Marini en acción. Claro, sí. Esencialmente lo que tiene América Latina en la actualidad es un piso salarial, un valor de la fuerza de trabajo muy bajo en comparación a los países desarrollados. Eso que ya estaba presente en la época de Marini, un valor muy bajo de la fuerza de trabajo, se acentuó muchísimo bajo el neoliberalismo porque en América Latina se ha consolidado una fuerte fragmentación del mercado laboral en sectores formales e informales. Algo parecido hay también, se observa también en Europa, en Estados Unidos, pero no en la intensidad que existe en América Latina, donde la informalidad del trabajo, según el país, oscila entre el 40 y el 70% de la población. Eso hace que la tasa de explotación sea muy elevada y el nivel de precarización laboral sea enorme en toda la región. El peronismo de izquierda ha vuelto al poder en Argentina. ¿Qué espacio se puede abrir para los movimientos sociales en este momento? Bueno, Argentina. Bueno, primero es importante distinguir los distintos peronismos. El peronismo actual, muchos pensamos que es el quinto peronismo. Es un peronismo muy distinto al tradicional de Perón, es un peronismo muy distinto
al peronismo de derecha de los años 70. Difiere mucho también del peronismo neoliberal de los años 90 con Menem, y tiene un parentesco con el peronismo de Kirchner de la década pasada. Las características del nuevo gobierno son es de una confluencia. El nuevo gobierno es una coalición de sectores conservadores y sectores más radicales del peronismo, de sectores de derecha y sectores de izquierda del peronismo. Y en los primeros meses del gobierno se estuvo definiendo cuál es el perfil definitivo que tiene Alberto Fernández. Y bueno, me parece que el balance de su gestión indica que se ha inclinado por un perfil progresista. Yo, más que un peronismo de izquierda, que tiene otra connotación en Argentina, tiene una connotación muy radical. Peronismo de izquierda quiere decir en la Argentina el peronismo que confluye con la izquierda. Los montoneros. Claro, como fueron los montoneros en el pasado. Bueno, no es el peronismo de Alberto Fernández, no es el peronismo de izquierda de eso, pero sí, Alberto Fernández es un peronismo progresista. Y ese peronismo progresista, como lo ha sido Cristina, como es Cristina, bueno, es una variante, es probablemente la variante más progresista, de la corriente progresista de América Latina hoy en día, y eso se ha visto muy claramente en el manejo que tiene el gobierno de la crisis actual del coronavirus. El gobierno, hay un abismo entre Alberto Fernández y Bolsonaro en Brasil. Son dos polos opuestos. Bolsonaro en Brasil actúa como un negacionista, actúa casi como un fascista, permite que el coronavirus se expanda y contagie a los brasileños. La tasa de muertos en Brasil se aproxima ya a la de Italia. La catástrofe hospitalaria es como la de Italia. Bueno, una verdadera tragedia la de Brasil. En Argentina todo lo contrario. En Argentina se ha logrado contener la pandemia, la tasa de contagios está controlada, los hospitales tienen lugar, el número de muertos por día no supera nunca la decena, y eso es por la política sanitaria de cuarentena muy estricta que adoptó el gobierno, y lo hizo porque es un gobierno progresista, porque priorizó la salud de la población a los negocios y al propio funcionamiento de la economía que demandan los grandes capitalistas, cualquiera sea el nivel de fallecidos por la pandemia. Es decir, en la conducta que tuvo el gobierno en el plano sanitario, también en el plano político, a diferencia de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Salvador, de Honduras, Bolivia, de Chile, en Argentina no hay estado de sitio, en Argentina no hay toque de queda, no hay militares en la calle, no hay una represión, no se ha usado la pandemia como un pretexto para que los militares vuelvan al centro de la escena del país. Por lo estado de excepción. Por lo estado de excepción. Exacto, en Argentina no. En Argentina no se ha hecho eso, sino que la cuarentena, el cumplimiento del aislamiento social se hace con la conciencia que tiene la población y con el mensaje de prevención de la salud que ha lanzado el gobierno. Bueno, yo creo que esta actitud
de Alberto Fernández frente a la pandemia lo afianza, lo termina de perfilar como una figura progresista en el escenario latinoamericano. Estoy particularmente interesado en su posición con las fábricas recuperadas en el país a partir del 2011. ¿Qué espacio hay para la supervivencia y expansión de estas realidades? Bueno, las empresas recuperadas tuvieron una gran expansión en la crisis del año 2001, hace ya casi 20 años. Ahí surgieron y se consolidaron con el paso del tiempo como empresas de funcionamiento cooperativo. Son muy reconocidas por la población, pero fueron también muy hostilizadas por Macri y fueron estranguladas económicamente durante los 4 años del neoliberalismo de Macri. Ahora vuelven a tener un papel relevante, pero de todas formas yo creo que tienen más importancia política que económica. Son símbolos de la lucha popular, son expresiones de cómo los trabajadores pueden autoorganizar y autogestionar su producción, pero las empresas recuperadas no tienen un papel económico relevante en el Producto Bruto Argentino. No juegan un papel significativo en ninguna de las áreas estratégicas de la economía. Por esa razón, son una bandera de la izquierda y muestran que los trabajadores pueden comandar su propia actividad productiva, pero no tienen la relevancia del pasado. Veremos lo que ocurre en el futuro y qué perfil tienen estas empresas en la nueva gran crisis económica que se avecina en el país. Con una posible forma de democracia obrera, como lo entiende Mandel. Sí, pero sí una forma de autogestión de democracia obrera, pero muchos pensamos que para construir un proyecto popular en la Argentina es necesario un proyecto que capture el poder del Estado y transforme a toda la sociedad. A muchos nos parece muy romántico, muy utópico, suponer que la transformación de la sociedad será un proceso de simple expansión de islas cooperativas rodeando el armazón económico de la sociedad. A mí me parece que esa idea de que multiplicando empresas cooperativas puede cambiar la sociedad es una visión un poco ingenua. Yo creo que el cambio de la sociedad exige un proyecto político que tenga el poder del Estado en sus manos y a partir de ahí inicie una transformación progresista de toda la sociedad. Tiene una posición que muchos en Italia ya no tienen porque no cree que sea posible ocupar el Estado, similar a Linera y no al nuestro Toni Negri. Sí, puede ser, puede ser. Digamos, en las experiencias que hemos vivido en América Latina, las experiencias transformadoras en América Latina, en los últimos 20, 30 años, todas han transitado por la captura del Estado. Ni que hablar de la Revolución Cubana hace 50 años. Me refiero concretamente al chavismo. Al chavismo y a Evo Morales en Bolivia, que son los dos procesos más importantes que tuvo América Latina en las últimas décadas. Tanto el chavismo en Venezuela como el movimiento del socialismo en Bolivia pudieron hacer transformaciones en la sociedad y pudieron
lograr la adhesión masiva de sus pueblos a partir de un manejo del Estado y un principio de democratización de ese Estado. Procesos que son muy limitados, muy inconclusos, en el caso de Bolivia incluso frustrado, interrumpido por el golpe de Estado, pero que de todas formas nos dejan enseñanzas mucho más ricas que los procesos puramente autonomistas, que los procesos que han apuntado a una estrategia de movimientos sociales que no disputan el poder del Estado. Bueno, la experiencia de los últimos 20, 30 años no nos permite observar resultados de esa estrategia que sean comparables a la estrategia de captura y radicalización del Estado. En mi opinión es una excusa la de los europeos para justificar nuestras derrotas, mientras que en América Latina Marx me parece mucho más vivo y diría que Lenin también está bien presente en ciertas reflexiones. Sí, bueno, yo creo que probablemente la singularidad de América Latina fue la supervivencia de la Revolución Cubana en los momentos más difíciles. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando desapareció la Unión Soviética, cuando se debilitaron todas las organizaciones socialistas, comunistas, de la izquierda radical europeas, la Revolución Cubana se mantuvo en pie. Y eso permitió esa continuidad de la Revolución Cubana en los años más difíciles, en los años 90, permitió que no se rompiera la tradición del marxismo latinoamericano. Y cuando apareció el chavismo, cuando aparecieron los procesos progresistas, cuando apareció el ciclo progresista, cuando irrumpieron las rebeliones populares, bueno, la tradición marxista, que en nuestro caso es Marx, Lenin, Luxemburgo, pero también los nuestros, Mariátegui, el Che, Fidel, nuestros propios marxistas, bueno, ha confluido en un pensamiento latinoamericano bastante rico y bastante productivo. ¿Cuál es la situación de los movimientos sindicales en Argentina hoy? Bueno, el movimiento sindical argentino es probablemente el más importante de América Latina y quizás uno de los movimientos obreros más vitales del mundo. Recordemos que en las últimas 4 décadas el movimiento obrero hizo 40 huelgas generales de cumplimiento masivo. Bajo Macri hubo 4 huelgas generales de acatamiento total. El nivel de sindicalización en la Argentina es altísimo, probablemente uno de los más altos de todo el mundo, y es un movimiento que ha logrado revitalizarse mediante una confluencia con los movimientos sociales que no representan lugares de trabajo formal. En ese sentido hay una singularidad argentina, que hay una alta representación sindical de los trabajadores formales y una enorme organización de movimientos sociales de trabajadores desocupados, informales, sin cuentapropistas. Por lo tanto es un movimiento muy fuerte, pero como todos los movimientos organizados del mundo hoy, en esta coyuntura de la pandemia, bueno, no hay organización, no hay lucha, todo el mundo está en la casa. Nada en la calle. No existe la calle, no hay. La Argentina es un país donde la política se desarrolla en la calle, donde las manifestaciones son cotidianas y donde más que en Europa. Más que en Europa. Sí, mucho más que en Europa. En Argentina también tienes un fuerte movimiento trotskista, creo que deriva de la historia del ERP. Sí,
la Argentina tiene probablemente la corriente trotskista más importante del mundo. Hoy en día ellos han conformado un frente, que es el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Tienen diputados, tienen figuras muy reconocidas que están en los medios de comunicación, tienen una importante inserción en el movimiento juvenil, en el movimiento de las mujeres, Izquierda Diario. obrero. Tienen publicaciones muy difundidas, muy renovadas, como La Izquierda Diario. Yo creo que el lugar del trotskismo en la Argentina tiene que ver con la peculiaridad histórica de la Argentina. La Argentina, a diferencia de América Latina, fue un país que tuvo un partido comunista muy pequeño. Y stalinista. Sí, muy estalinista, pero además muy chico en comparación al peronismo. El peronismo ocupó en la Argentina el lugar que ocupaban los partidos comunistas en la mayor parte de América Latina. El peronismo era y es el gran referente del movimiento obrero. Entonces, este protagonismo del peronismo y este lugar secundario de la socialdemocracia y del comunismo generó que fuerzas de izquierda secundarias en el mundo, como el trotskismo, tuvieran un papel importante en la historia del país y que mantiene hasta hoy en día. ¿Considera que China todavía tiene la intención de construir el socialismo o lo considera otra forma de capitalismo? Bueno, eso es una discusión un poco complicada, ¿no? Un poco complicada y difícil de zanjar. Yo creo que hay que tomar en cuenta, primero, que el enorme desarrollo económico que tuvo China está muy conectado con los pilares socialistas previos de esa sociedad. China logró en los últimos 40 años lo que Inglaterra logró en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX, Alemania en el pasado. Logró un desarrollo acelerado casi sin precedentes, y me parece que esto está muy conectado con la preexistencia de cimientos socialistas importantes en la organización de la economía, en la organización de la estructura comunitaria, en la organización de la alfabetización. Alfabetización, alimentación, escolaridad, salud, emancipación de las mujeres. Son las conquistas históricas de la Revolución China que dieron la base para lo que vino después. Al mismo tiempo, China, sin lugar a duda, tuvo un desarrollo de tipo capitalista, pero sin el peso del neoliberalismo que ha sido dominante en el resto del mundo en los últimos 40 años. En China, hasta hoy en día, las principales empresas, los principales bancos, los lugares estratégicos de la economía están en manos del Estado, y por lo tanto yo diría que hay una transición inacabada al capitalismo. Es un proceso de restauración capitalista, hay una clase capitalista, hay una clase dominante, pero que no maneja todos los recursos de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, a partir de mi escuela altuseriana, en particular Sharp Lem, China nos dice que hay más capitalismo, más. Depende cómo se lo mire, depende cómo se lo uno. Yo creo que depende cómo uno lo analice y depende cómo defina el capitalismo. Es una definición un poco más compleja, porque
si uno toma el patrón estrictamente económico, uno podría decir que los medios de producción, que gran parte de los medios de producción están en manos de los propietarios capitalistas privados. Hay multimillonarios, hay una enorme desigualdad social. En China hay rasgos de capitalismo evidentes. Pero sin embargo el Estado conserva un poder que no conserva en los países capitalistas corrientes. Y al frente de ese Estado hay un partido que es el Partido Comunista. Entonces, es una situación bastante singular. La idea, el escenario donde hay una estructura capitalista, pero hay un poder político en manos de un partido comunista con una ideología que no es neoliberal y que guarda cierta familiaridad y tradición con viejas normas del marxismo. Yo diría que hay un proceso de transición al capitalismo que no está concluido en parte por el peso de la clase obrera. El papel, la clase obrera china es la clase obrera más importante del mundo y me parece que la burocracia que domina el poder político de China no termina de acentuar, de afianzar un poder político que subordine y extinga todas las tradiciones del movimiento proletario chino. También diría de los campesinos que conservan la propiedad de la tierra sancionada por la revolución del 1949. Exacto. En China la privatización de la tierra es una de las demandas más fuertes de los grupos capitalistas y sin embargo el Estado sabe que para mantener el equilibrio demográfico y el equilibrio en los traslados de una población de la ciudad al campo, es necesario mantener, no es posible privatizar la tierra. Por lo tanto, yo soy cauteloso todavía en la definición de China como una potencia capitalista. Es un capitalismo de Estado con lucha de clases, como Bueno, dice Samir Amin. Bueno, Samir Amin tiene esa definición, Teotonio dos Santos tiene esa definición, hay muchos autores que tienen la definición de capitalismo de Estado. A mí no me termina de convencer el término de capitalismo de Estado, pero la idea me parece una idea fértil, una idea interesante, porque sugiere una distinción significativa con un capitalismo corriente, pero no me termina de gustar porque el típico capitalismo de Estado de Alemania en el siglo XIX, de Japón en el siglo XX, no tiene las características que observamos hoy en la sociedad china. Yo creo que todavía, probablemente el perfil social definitivo de China se va a dirimir en cómo se zanje el desenlace del gran conflicto que está protagonizando China con Estados Unidos. En ese camino quedará zanjado también al interior de China quiénes son los sectores que manejan el poder. Pero Hitler en Alemania redujo el interés de los industriales por rearmarse. Por encima de la racionalidad económica está la estrategia política. Sí, coincido. Otra pregunta. Macri ha dejado un país en bancarrota. ¿Qué similitudes y diferencias hay con la situación en 2011 y qué puntos de continuidad y ruptura existen entre Macri y el peronismo de izquierda? Bueno, la ruptura es total. Afortunadamente hemos terminado con Macri, que fue una pesadilla para todos los argentinos. Fue probablemente la experiencia neoliberal más traumática
de las últimas décadas fue peor que lo ocurrido en los años 90. La regresión económica fue atroz, la herida en el tejido social fue mayúscula. Macri empobreció al país, entregó los recursos y sobre todo endeudó a la Argentina para financiar la fuga masiva de capitales, con lo cual ha dejado un país empobrecido, endeudado, en depresión económica, con su estructura social diezmada. Afortunadamente eso se terminó y no tenemos más a Macri. La crisis que dejó tiene puntos de comparación con el 2001. Los porcentuales se asemejan. Yo creo que había una importante discusión sobre cuán parecido es el momento, era el momento de la asunción de Fernández con el 2001, pero ahora, con lo que ha ocurrido con el coronavirus y la pandemia, definitivamente nos dirigimos a una situación económica igual que el 2001, en materia de pobreza, de desempleo, de caída del Producto Bruto, y tenemos una deuda externa peor que la que teníamos en esa época. Yo creo que la salida de la Argentina va a depender mucho de la forma en la cual se dirima la resolución del problema de la deuda. En este sentido, ahora el gobierno está negociando una quita de la deuda con los acreedores privados y está proponiendo no pagar intereses durante los próximos 3 años. Bueno, esa es una medida indispensable, es una medida positiva, es una medida necesaria para la reconstrucción económica del país. Me parece igualmente insuficiente. No creo que alcance con eso. Creo que el mantenimiento de una atadura con el Fondo Monetario y el mantenimiento de una deuda con el Fondo Monetario a largo plazo hace que la Argentina quede situada en la órbita de los países que el Fondo Monetario en cualquier momento puede volver a seleccionar como un país que debe hacer su ajuste y como consecuencia de eso, para los argentinos, eso implicaría un horizonte de pobreza, de miseria y de sufrimiento. Yo creo que no solo hay que suspender el pago de intereses, no hay que aceptar la supremacía que mantiene el FMI como deudor en última instancia, como acreedor en última instancia de Argentina, y toda la deuda debe ser auditada, toda la deuda debe ser investigada, y después de esta investigación recién discriminar cuáles son los pagos que corresponde hacer y cuáles son puras operaciones fraudulentas. Las deudas se pagan, pero las estafas no. Y gran parte de la deuda argentina es una estafa que no corresponde su reembolso. Necesita una negativa general a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Necesitas una pelea similar a la de Néstor Kirchner contra el Fondo Monetario Internacional. Claro, el escenario actual es un poco distinto, porque en la época de Kirchner hubo la misma cesación de pagos, hubo el mismo escenario de default de la deuda, pero en ese momento el papel del Fondo Monetario era menor en el total de las acreencias que tenía la Argentina. Eso le permitió al gobierno de Kirchner durante varios años no pagar los intereses, utilizar, beneficiarse de un crecimiento económico muy consistente de varios años
y luego incluso cancelar la deuda que tenía con el fondo y recuperar cierto nivel de autonomía en el manejo de la política financiera local. La situación actual es distinta. Ahora el gran acreedor del país es el fondo y el Fondo Monetario a su vez está enemistado con los acreedores privados, con los fondos de inversión. El Fondo Monetario lo que quiere es asegurarse su propio cobro de la deuda. Entonces, quiere que la Argentina llegue a un acuerdo de reducción de la deuda con el sector privado, con los bonistas privados, con los fondos de inversión y que se mantenga como el gran deudor que asegure pagos de largo plazo al Fondo Monetario. Yo creo que ese es un escenario muy peligroso porque la deuda no es sustentable si la Argentina tiene que reembolsar 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Dices que Néstor Kirchner también se vio favorecido por el alto precio de las materias primas en ese momento. Claro, sí, era una coyuntura completamente distinta. Ahora la Argentina y todos los países latinoamericanos afrontamos una tormenta perfecta, una adversidad total. Es el verdadero virus de América Latina, porque confluye la caída de los precios de las materias primas, el agravamiento del endeudamiento externo, la retracción de las remesas y el enfriamiento general del turismo y las cadenas globales de valor, por ejemplo de Centroamérica, conectadas con circuitos de producción internacionalizado, han quedado completamente frenadas, anuladas. Por lo tanto, ¿por dónde lo quiera mirar uno? Por la industria, por el comercio, por el agro, la situación latinoamericana y de Argentina es totalmente opuesta al ciclo anterior, al superciclo de ascenso de las materias primas de la década pasada. No puede el nuevo extractivismo del peronismo de izquierda ayudar al país. Bueno, el principal proyecto extractivista, que es un proyecto petrolero en una provincia del país, un proyecto denominado Vaca Muerta, para extraer un tipo de petróleo semejante al shale de Estados Unidos, es un proyecto que está congelado porque con los precios actuales del petróleo, claro, prácticamente en piso histórico, no es factible la extracción de petróleo en ningún lugar del país con ese tipo de cotizaciones. Por lo tanto, en el petróleo, pero incluso también en la soja, en los productos que exporta la Argentina, hay un escenario muy adverso, lo cual obligará al país a revisar su política económica y apuntar a otra dirección centrada en el mercado interno y el autoabastecimiento local. ¿Crees que Raúl Prebisch nos ayuda a entender la historia económica de tu país? Sí, sí. Prebisch fue muy afín, o mejor dicho, la teoría marxista de la dependencia y la teoría del sistema mundial fueron muy afines a Prebisch. Retomaron muchas ideas de Prebisch. Y Gundar Midral. Y sí, Midral también, pero más que el círculo vicioso de la pobreza, lo que atendían era el concepto de deterioro del término de intercambio de Prebisch, más que Midral Prebisch, porque eso explica en las concepciones de la teoría de la dependencia por qué la inserción en el mercado mundial como proveedores de bienes primarios, de bienes básicos, termina siendo adversa para un proceso de acumulación. En los periodos de vacas gordas, cuando hay altas exportaciones y buenos precios internacionales de la materia prima, la renta generada por ese tipo de exportaciones no desemboca en procesos internos de acumulación
y en los periodos de vacas flacas, cuando los precios internacionales caen y cuando las exportaciones se achican, irrumpe la soga del endeudamiento que asfixia en forma agravada lo que no se logró previamente. Por lo tanto, es un círculo vicioso del subdesarrollo, como decían los teóricos de la dependencia. Otra pregunta. ¿Qué le faltaba al socialismo en el siglo XXI para romper realmente la relación de dependencia de América Latina? ¿Y qué piensa en la perspectiva de la transición al socialismo de las experiencias más radicales vinculadas a ese nombre? Por ejemplo, Venezuela y Bolivia. Bueno, el nombre socialismo del siglo XXI estuvo siempre muy relacionado con el proceso bolivariano, con el chavismo. No cabe duda que el chavismo introdujo una transformación social histórica en Venezuela y un proceso de redistribución del ingreso inédito en ese país. Una economía exportadora de petróleo y generadora de enormes recursos siempre se caracterizaba por la apropiación de esos beneficios por un pequeño puñado de acaudalados que solía utilizar esos recursos para su propio despilfarro, para su propio consumo y para inversión en el exterior. Por eso Venezuela era una sociedad de altísimos ingresos y enorme desigualdad y pobreza. Bueno, el chavismo cambió eso. Pero el cambio que introdujo el chavismo en el plano de la redistribución del ingreso no se proyectó a la construcción de una economía productiva. Y por esa razón el proceso quedó a mitad de camino. Históricamente, la burguesía compradora venezolana nunca ha promovido el desarrollo industrial como el argentino en Venezuela. Piensa Ford que tuvo que importar cada pieza desde afuera. Claro. Por esa razón, por esa tradición de alto consumo, alto despilfarro y bajísima productividad que caracterizaba a Venezuela y que la distinguía de los proyectos industrializadores de México, Brasil y Argentina, por esa razón la transformación productiva que intentó el chavismo y no logró el chavismo era más difícil. Es mucho más complejo construir una economía productiva en un país que carece de tradiciones de ese tipo que hacerlo en un país donde ya la industria, la estructura educativa y el adiestramiento de la fuerza de trabajo preparan a la sociedad para enderezarlos hacia un camino de desenvolvimiento. Yo creo que la política económica del chavismo estuvo signada por muchísimos errores, enormes errores. No hubo un buen manejo del superávit petrolero, no hubo atención en la productividad, no hubo severidad en el manejo de la administración pública. En mi opinión, Salvador de la Plaza había percibido los límites del monocultivo de petróleo. Tal vez tuvieron que estudiarlo más. Sí, yo creo que ellos sabían lo que querían, pero no supieron hacerlo. El chavismo tiene muy buenos intelectuales que conocen muy bien el problema del Jorge Giordani, por ejemplo. Jorge Giordani, por ejemplo. Tienen muchísimos intelectuales que conocen muy bien cuál es el problema de Venezuela, pero no supieron, no pudieron hacerlo, y entre otras cosas por el enorme peso de lo que se llama la boliburguesía, el enorme peso de los sectores enriquecidos de grupos capitalistas que participan del gobierno bolivariano y impidieron desde adentro una transformación del país. Yo creo que hay una comparación interesante para ver lo que no hizo Venezuela, que es lo que sí hizo Bolivia.
Bolivia en más o menos 12 años, 13 años, con un tipo de perfil político semejante, logró una transformación económico-productiva descomunal, probablemente la más importante de la historia boliviana y quizás uno de los ejemplos de desarrollo contemporáneo de América Latina, en cualquier indicador, indicadores de producción, de pobreza, de igualdad, de desarrollo, de urbanización, de transporte, y lo hicieron con una política que tiene puntos de semejanza con el chavismo, que es el control estatal del grueso de la renta de los hidrocarburos. La diferencia está, yo creo que en la seriedad, en la moderación, en la cautela, en la asepsia, en el manejo cauteloso, serio de los recursos que tuvo Bolivia y que no tuvo Venezuela. Es cierto también, hay que tener en cuenta que Bolivia nunca afrontó el bloqueo económico y la hostilidad que soporta Venezuela. Bolivia nunca estuvo en la mira del Pentágono. Para Estados Unidos, Bolivia es una pieza menor. En cambio, Venezuela, que tiene la principal riqueza petrolera de América Latina y una de las mayores del mundo, siempre fue inadmisible para el Pentágono que no estuviera bajo su órbita, especialmente desde que Venezuela comenzó a concertar acuerdos comerciales tan estrechos con China. Entonces, Venezuela afrontó un cerco económico brutal, una agresión económica externa con sabotajes internos constantes, pero eso no quita que nosotros, los que somos afines, partidarios al proceso Como dice Pascualina Curcio, hace un gran análisis del tema de la guerra económica en Venezuela. Como dice Pascualina mismo, como lo he conversado yo con ella, con Pascualina, esto no nos quita una mirada retrospectiva de la alta improvisación y de los grandes errores que se cometió, especialmente en la política cambiaria, en el manejo de las exportaciones y las importaciones, en el manejo agrícola. Bueno, hay muchos órdenes. Dicho todo esto, no dieron seguimiento hasta las fuerzas sociales movilizadas, podrían apuntar a objetivos más radicales. Estoy pensando en el potencial de ALBA. Existía la posibilidad de producir esa desconexión de la que habló Samir Amin. Además, siempre existe el error de confundir el socialismo con la propiedad estatal, a pensar del apoyo de Chávez a las comunas y la autogestión de los trabajadores. Sí, es cierto. De todas formas, el chavismo impulsó el ALBA, impulsó no solo el ALBA, impulsó UNASUR, y fue el que proyectó los grandes ideales, las grandes metas de desarrollo latinoamericano que se frustraron por el ascenso de Macri, de Bolsonaro y de Lenín Moreno. Eso fue lo que rompió UNASUR, impidió la formación del anillo energético, la concreción de un Banco del Sur, la formación de un fondo cambiario común y la perspectiva incluso del sucre, de una moneda latinoamericana. Eso se frustró, pero se frustró no por lo que hizo Venezuela, sino por lo que en la pérdida de acompañamiento que tuvo Venezuela a partir del cambio introducido por la restauración conservadora. Dicho esto, me parece que el dato más importante de Venezuela en los últimos 2-3 años ha sido la extraordinaria resistencia que han logrado frente a el enemigo, frente a Estados Unidos, frente a la derecha. Yo creo que ningún país del mundo ha sufrido tantos intentos de golpe de Estado como Venezuela en el curso de 2-3 años. Desde Colombia, invasiones directas, atentados.
como lo demostró el último comediante yankee en la Sí, Guiara. sí, sí, exacto. La semana pasada, hace 2, 3 días, Exacto, exacto. hubo un intento de un grupo de mercenarios estadounidenses, mercenarios porque los capturaron, intentaron ingresar por La Guaira, que es Ujú. cerca de donde está el aeropuerto, tenían como objetivo copar el aeropuerto, conquistar, tomar el aeropuerto para permitir el arribo de aviones militares de Estados Unidos. Bueno, fueron capturados 2 ex-marines veteranos de la guerra de Irak o de Afganistán, 2 hombres incluso, según ellos confesaron, del círculo directo de seguridad de la presidencia estadounidense, pero que actúan como mercenarios, actúan con una guerra privatizada, Eh, actúan al eh, servicio de una compañía, Más como se hace que en Afganistán hoy en día. ejército, parecía el ejército de Brancaleone en las Sí, cruzadas. exacto, sí. Sí, fue una payasada que recuerda, recuerda cuando los cubanos rechazaban las invasiones de Bahía de los Cochinos, Eh, cuando los nicaragüenses derribaban aviones espías en los años 80. Bueno, Venezuela está resistiendo ese tipo de agresión y en medio de una pandemia. A mí lo que me parece muy meritorio del chavismo, del gobierno de Maduro, es que ha logrado poner bajo control los contagios. Venezuela más o menos está en una situación media. No, ellos han logrado, con una cuarentena limitada, han logrado que la tasa de contagios se ha aplanado, lo manejan en medio de un bloqueo económico que les impide llegar abastecimientos, remedios. Por ejemplo, hubo tam- una donación hecha por un filántropo chino de mascarillas y reactivos que no pudo llegar a Cuba por el bloqueo y que no pudo llegar a Venezuela. eh, Y ese también escenario, diría que con el apoyo de los cubanos que Bolsonaro se negó y lo vemos la consecuencia en la Amazonia. claro, exacto, exacto. Por lo tanto, ahí viene la otra cara del chavismo. No logró la seriedad económica de Bolivia, pero mantiene un nivel de resistencia que no desplegó Bolivia y por eso en Venezuela seguimos teniendo una experiencia chavista. Por lo tanto, Para hablar como Gramsci, han cambiado el sentido común. sí, sí, lo han hecho con un proceso de hegemonía, para seguir con Gramsci, con un proceso de hegemonía cultural y de hegemonía política que se forjó a través de las misiones, ¿m? A través de toda la estructura de las misiones que le ha dado una base de sustentación sólida a un proceso latinoamericano que resiste. Mientras en otro país intentaron repetir el proceso de construcción de una burguesía nacional con el mismo sentido común del pasado. Y por Exacto. eso fracasó. Exacto. Bueno, creo que hemos hablado de todos los temas Oh, posibles. No sé. última pregunta. En la, Sí, en la perspectiva de una reformulación crítica de la transición al socialismo, ¿qué reflexión nos puede aportarnos? Por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre la experiencia del socialismo real y cómo interpreta el surgimiento del llamado socialismo de mercado chino-vietnamita? no, no termino de entender. Del socialismo chino, perdón, no lo El entendí. socialismo de mercado chino Ah, o vietnamita. bueno, yo creo que la idea que en China rige una estructura de socialismo de mercado me parece una conceptualización errónea. La idea
según ya lo conversamos antes, no parece consistente la idea de socialismo de mercado en un régimen con semejantes equivales de desigualdad Sí, social y de acumulación eh, social. Yo creo que el concepto de socialismo de mercado más bien sintonizaba con la etapa previa, antes de las reformas de Deng. Yo ujú, creo que en la época posterior a Mao, posterior a la colectivización, cuando comienza un proceso de introducción de mecanismos mercantiles, tanto en el agro al principio como en las ciudades después, ahí sí tenemos una combinación de mercado y plan. Y esa combinación de mercado y plan perfectamente puede denominarse, podría haber sido denominada socialismo de ma mercado, pero cuando yo, comienza la privatización, yo cuando que comienza, soy un lector altuseriano y de Jacques Vide, para mí es una contradicción hablar sobre el socialismo de mercado. Que, claro, sí, yo también, yo pienso, yo coincido también, yo coincido con esa idea. En términos conceptuales, el mercado es incompatible con el socialismo, porque el proyecto socialista, o más precisamente, el proyecto comunista, aspira a emancipar a la sociedad de la dominación enajenada del mercado. Por lo tanto, el concepto de por sí es contradictorio, pero en la acepción que tiene de una especie de combinación de plan y mercado, yo creo que podría valer esa mixtura para el modelo previo chino, el modelo previo a las privatizaciones. Cuando comienzan las ujú, privatizaciones a gran escala, bueno, ya ahí se incorpora un elemento de propiedad privada de los medios de producción que choca con los principios de un proyecto socialista y por lo tanto, más bien, lejos de favorecer una transición futura al socialismo, obstruye esa transición. Yo creo que la recuperación del socialismo como proyecto dependerá de las experiencias populares que se vayan observando en las distintas regiones del mundo, y esas experiencias políticas a su vez están condicionadas por la intensidad de la lucha social. Me parece que tuvimos un buen presagio de ese curso el año pasado, con las importantes rebeliones populares que se registraron en varios países del mundo. Hubo una especie de rebelión global en muchas localidades del mundo, todas protagonizadas por jóvenes, por precarizados, eh, por sectores que, carentes de un trabajo formal, hacían su demanda al Estado. Y me parece que de esas experiencias surgirán movimientos sociales, de esas experiencias surgirán proyectos internacionalistas, como hoy en pero día. me parecen muy improvisados porque no plantean el problema de tomar el poder. Se necesita alguna nueva forma de contrapoder, al igual que los soviets y la comuna de Shanghái. Sí, claro, claro. Pero eso será un proceso, eso no se puede predeterminar. Eso será un proceso cuya construcción veremos. No olvidemos que a la salida de la pandemia el mundo va a enfrentar una crisis económica de proporciones catastróficas. No basta, Como en 1929. exacto, basta mirar las cifras del desempleo en Estados Unidos. Con lo cual, los pueblos del mundo van a tener que prepararse para experiencias de acción, lucha, que seguramente incluirán movimientos del tipo de los que vos estás mencionando. Y tenemos que estar muy alerta porque eso es lo que quizás se avecina para el próximo periodo. Eh,
En Italia es complicado porque falta la idea de pertenecer a la clase obrera. Es una fragmentación del sujeto el problema. Bueno, en la próxima reunión haremos al revés. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contar a mí cómo es la situación de Italia. Esa Perfecto. la dejamos para la próxima. Saluda Antonino Infranca. ¿Qué tal, Antonino? ¿Tú eres hincha de fútbol? Sí. Boca. No, Racing. Ah, Racing. Yo soy hincha de Newell's Old Boys en Argentina. Gracias. 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 Sí, bueno. Es demasiado rosarinos para mi gusto. De otra ciudad. Es como El de otro lugar. clásico, el clásico con los Independientes de Avellaneda, el Diablo Rojo. Exacto. El equipo de Diego Milito, el Racing. Exacto. Sí. Bueno, espero que hagamos en otro momento, Claro. hagamos otra buena conversación como esta. La combinamos por mail. Perfecto. Nos escribimos y volvemos a combinar alguna otra charla. Muchas gracias. Bueno, Gracias. un saludo para todos.